pues nada, buenas tardes a todos, a que estéis conectados a esta tertulia. Para mí es un placer el poder moderar esta mesa, por ir más con Ana. Y bueno, pues vamos a intentar pasar una tarde interesante y aprender algunas cosas. La tertulia de hoy se titula La sostenibilidad como nueva dimensión de la calidad asistencial. Primero me presentaré yo y luego presentaré a la ponente. Yo soy Mercedes Ortiz, soy coordinadora de calidad del Hospital Universitario de Fuenlabrada y soy la secretaria general de la red de responsabilidad social y trabajo junto con Ana. Entonces, bueno, pues Ana, la voy a presentar. Es un verdadero placer estar aquí con ella. Hemos estado en muchas ocasiones, porque llevamos trabajando juntas mucho tiempo. Ella es se llama Ana María Díaz Oliver Fernández Hijicos, es la presidenta de la red, es la impulsora y el alma de la misma, y actualmente esta red está reuniendo o tiene adheridos aproximadamente más de 50 centros hospitalarios entre públicos y privados. Bueno, yo estoy segura que después de escuchar esta ponencia que va a hacer Ana, que además lo hace fenomenal, bueno, nadie vamos a quedar indiferentes con lo que es la importancia de la responsabilidad social en el sector sanitario. Voy a comentar algunos detalles que me ha pasado ella misma sobre su trayectoria curricular y profesional. Y bueno, pues os comento que es licenciada en psicología en ICADE con dos especialidades, máster de dirección de recursos humanos por el IE, es doctora por la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, que hizo el doctorado pues hace muy poquito, que luego sacó y eso fue una gran alegría. Ha trabajado en varios hospitales como responsable de selección de personal, en hospitales como el Hospital de Poniente y el Hospital Costa del Sol de Marbella y empresas tan importantes como Indra. También ha sido jefa de servicio de responsabilidad social y de atención al paciente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y actualmente está en el proceso de traslado del Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Ha recibido varios premios y reconocimientos a su trayectoria profesional, como es la Medalla de Honor del Trabajo de la Comunidad de Madrid y el premio a proyectos de divulgación científica por el CSIC. Tiene un currículum mucho más extenso, pero bueno, yo creo que la idea es centrarnos un poco en qué tipo de ponente tenemos hoy en día, que es de alto nivel. Yo quería un poco hacer una pequeña introducción de lo que es la responsabilidad social en los centros sanitarios. Y bueno, pues está la responsabilidad social que en la parte, en el sector sanitario se ha empezado a trabajar relativamente hace pocos años, pero bueno, se trata de hacer un compromiso ético y de gestión que vincule la atención sanitaria con la sostenibilidad ambiental, con la transparencia y que el impacto que produce en la sociedad donde están ubicados estos centros. Con este sentimiento nació la red. La red está formada por profesionales multidisciplinares que surge como un espacio de encuentro y de reflexión en donde se pueden compartir proyectos, acciones y lo que se trata es de impulsar un cambio cultural de los profesionales dentro del sector salud. La red es un modelo colaborativo que integra conocimiento, por supuesto, todos los profesionales son altamente cualificados y un compromiso de sus integrantes para tratar de hacer la asistencia sanitaria más humana, más sostenible, alinearla con los objetivos de desarrollo sostenible y poder afrontar retos como presentes y futuros, fijaros los cambios que hay ahora mismo en el mundo, retos ambientales, retos sociales y retos económicos. Y sin más preámbulo, pues voy a ceder la palabra a Ana María para que haga su presentación. Mm. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu presentación. Me encanta oírte decir todo esto de la red. Me encanta escucharlo en ti. Lo primero y antes de todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Sé que es un esfuerzo importante después de una jornada de trabajo, eh, pues ahora aquí a las 6 de la tarde, ponerse en el ordenador online, además, que a veces es un poco pesado. Y quiero agradecer vuestro esfuerzo y la atención. Espero que se escuche bien y que se vea bien. Si hay algún problema, comentarlo. Y si queréis en el chat alguna pregunta o algo que queráis, aunque ya tenéis un formato de cuáles, pero si hay algo que queréis en un momento determinado preguntar, yo no tengo ningún problema.
Quiero agradecer a Anka, especialmente a su presidente, a Jonay, o Jonay Ojeda, por darme esta oportunidad, y a Mercedes Ortiz, que es nuestro lazo común, ¿no? Nuestro puente entre Anka, y nuestra red. Se ha convertido, somos ya aliados y socios entre Anka y la red. Hemos hecho un acuerdo, un convenio, y me encanta además. Y además hemos compartido ya alguna firma importante que os haré saber a lo largo de la charla, sobre qué es esto de la... estamos haciendo proyectos en común, y esta tertulia, es un proyecto en común entre ANCA y la red, y yo creo que se materializa, ¿no? Este acuerdo que hemos hecho, este convenio. Así que, bueno, hace poco, un director de un hospital me dijo, mira, estamos mejorando en muchas tecnologías, estamos mejorando en conocimiento científico que está avanzando mucho, vamos en algunas cosas siendo cada vez más eficientes, y me dijo, y sin embargo, sentimos que el sistema sanitario es cada vez más frágil. Y yo me quedé con esta copla y dije, ah, pues mira, esto lo voy a compartir con mis compañeros de calidad asistencial, porque vosotros sois mis compañeros de calidad asistencial. Mm, y vamos a ver si podemos hacer una reflexión, ¿no? ¿Por qué nuestro sistema, pues, está siendo o puede ser más frágil, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad mm, es algo que nos puede ayudar, o que responde a preguntas de cómo podemos hacer para sostener nuestro sistema, cómo podemos asegurar el futuro de nuestro sistema sanitario público, cómo podemos garantizar que nuestro sistema sanitario siga cuidando a personas dentro de 20, de 30 años, o cómo podemos en realidad, o qué necesitamos cambiar, ¿no? Para que nuestro sistema sanitario siga siendo sostenible y de calidad. Por eso os he querido poner esta pregunta em, en pantalla, ¿no? Sobre cómo podemos garantizar el futuro de nuestro sistema sanitario público sin renunciar a nuestra calidad asistencial, que es fundamental, ¿no? Porque este concepto, el concepto de la sostenibilidad, en definitiva, que ahora os explicaré con más detalle desde dónde surge o desde dónde parte, ¿no? Pero este concepto, que muchas personas consideran que es de moda, eh, viene arraigado desde ya los años 1920. Lo que pasa es que está respondiendo a las necesidades que tiene actualmente nuestra sociedad y no solo nuestras organizaciones, sino yo diría que hasta el ser humano. Es decir, estamos buscando fórmulas de que perdure nuestro sistema sanitario. ¿Cómo podemos hacer para que esto avance, ¿no? Entonces, esta red y yo creo que también el sistema está buscando esas fórmulas para hacer que sea sostenible, ¿no? Y perdurar en tiempo y en forma, minimizando los riesgos y aumentando al máximo los lazos de colaboración con nuestros grupos de interés, que ahora os explicaré lo importante que es eso, crear esos lazos de confianza entre los grupos de interés, porque eso refuerza lo que somos. Y es un sistema de relaciones, no nos equivoquemos. Ese sistema de relaciones es lo que puede dar respuesta a muchos de las brechas que tiene el sistema y que no podemos llegar a cubrir. Mm, Veréis, en base a esto, durante muchos años hemos evaluado la calidad asistencial, yo creo que con indicadores clínicos, mortalidad, vosotros lo sabéis mucho mejor, que estáis en ello, seguridad del paciente, eficiencia, resultados en salud, pero cada vez es más evidente que estos indicadores pueden estar reforzados por otros que contribuyen a entender la calidad real de un sistema sanitario, ¿no? Y hoy me gustaría compartir con vosotros una idea sencilla, y es que la sostenibilidad yo creo que se está convirtiendo en una nueva dimensión de la calidad asistencial, ¿no? Yo creo que estamos convencidos de que la sostenibilidad no es solamente un complemento. De hecho, en algunos que otros foros, por ejemplo, el año pasado, en que hacíamos el 10º aniversario de la red, ya comenté en el ministerio que la responsabilidad social
no es solo un anexo a la gestión, es el corazón de un nuevo modelo de salud pública. Es un modelo en el que la equidad se practica y que el medio ambiente se protege y en el que las decisiones no se toman en los despachos, sino en diálogos con la ciudadanía, ¿no? Es decir, que no se trata de curar, sino también de cuidar, de incluir y de transformar. Y esa es la esencia de la sostenibilidad, es garantizar el bienestar de las personas, de los profesionales y el del planeta al mismo tiempo, ¿no? Porque un sistema sanitario es con profesionales que tienen un burning up, o sea, que están quemados o que están agotados, pues no puede ofrecer calidad. Un sistema que utiliza unos recursos sin eficiencia, pues tampoco puede sostenerse. Y un sistema que genera un gran impacto ambiental y termina afectando a la salud de la población o del planeta, pues no es calidad asistencial. Por eso hablamos de la sostenibilidad sanitaria, ¿no? Por eso yo creo que la dimensión de la sostenibilidad en la calidad asistencial tiene mucho. Yo creo que es clave, ¿no? Y que puede ser un buen indicador para todos vosotros expertos en calidad, ¿no? Mirar, estamos en un proceso de transición. Se habla de la responsabilidad social, aunque cada vez se está hablando más de la sostenibilidad. Y quiero hacer digamos, explicaros, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? O qué las distingue, ¿no? El título podría ser perfectamente responsabilidad social corporativa versus sostenibilidad, ¿no? Pero ambos conceptos son conceptos que se preocupan de lo mismo, es decir, de tener una interconexión sistémica con todo el entorno y con todos los grupos de interés. Lo que pasa es que la responsabilidad social primero es voluntaria, eso que quede claro, ¿no? Y está mucho más centrado en todo lo que es relacionado con la reputación de la organización, de la visibilidad de la organización. em, el impacto que genera en los medios de comunicación y sobre todo tiene tres dimensiones, una dimensión social, medioambiental y económica. La sostenibilidad, por otra parte, tiene tres vertientes, no es solamente la vertiente, em, añade una más, por decirlo de una manera, que es la vertiente de transparencia y de gobernanza. Tiene también la de medio ambiente y la social, ¿no? Y es un concepto que ya no está relacionado tanto con una iniciativa voluntaria, porque está más vinculado a un tema de normativa. Salen ya muchas normativas que implica que tenemos que cumplir con objetivos que están muy vinculados con los ODS y que responden a esa sostenibilidad, ¿vale? Entonces, está vinculada a una actividad más medible, más cuantificable y más relacionada con el core de la organización, ¿no? Por eso tiene mucha más importancia sus criterios cuantificables y medibles, ¿no? La responsabilidad social que viene desde los años 20, como bien os decía antes, y que se ha ido transformando y cambiando a lo largo de esos años, dependiendo de las necesidades de la sociedad. Y ahora la sociedad está demandando muchísimo esa respuesta por hacer que perdure nuestro sistema. Por eso os decía que estamos en un momento de tránsito, de un cambio de test. O sea, estamos pasando el testigo de una responsabilidad social corporativa a una sostenibilidad. En el mundo empresarial, la responsabilidad social ha pasado ya directamente a ser sostenibilidad, ¿no? Sin embargo, nosotros sí que hemos vinculado más o lo estamos sosteniendo más este concepto de responsabilidad social porque de alguna manera muchos de nuestros valores están muy vinculados a cuestiones sociales y, y a esta responsabilidad social corporativa. Entonces, no queremos dejar el concepto y por eso en la red incluso lo hemos mantenido. Yo quería que os dejara claro, o sea, dejar claro este concepto y que no llevara a confusión, ¿no? Mm, ¿Cómo integrar la sostenibilidad en la cultura hospitalaria? Pues veréis, mm, aquí es donde nace la red sanitaria de responsabilidad social y de sostenibilidad. Hay muchas formas de cómo o cómo tener o incluir una cultura de sostenibilidad en el sector sanitario, ¿no? Pero yo os diría que formar parte de una red
constituye una fórmula muy positiva, ¿no? Porque hacernos formar parte de una red significa compartir muchas experiencias, muchas vivencias, como bien decía Mercedes Ortiz, que te unen y que te enriquecen. Sobre todo si es de comunidades diferentes, sobre todo si es de organizaciones con modelos de gestión sanitaria diferente, porque ayuda a enriquecer mm, cómo se gestionan de una manera, cómo dan facilidades de una manera o de otra. Y esto siempre enriquece, ¿no? Eh, Hace unos años esta pregunta que os estoy haciendo, cómo integrar, ¿no? la sostenibilidad, cultura hospitalaria, nos hicimos esta pregunta, ¿no? Y no como un proyecto puntual, ni como una iniciativa aislada, sino como una parte de cultura del sistema sanitario, ¿no? Y así nació nuestra red, que ahora os voy a explicar. Y antes de ello quiero explicaros que estar en red, que seguramente mucha gente se preguntará, ¿para qué sirve estar en red, no? Yo creo que es muy importante porque lo primero es porque veréis, la filosofía de la responsabilidad social, aquellos que conocéis responsabilidad social em, y sostenibilidad, sabréis que uno de los principales o de los elementos claves de un proyecto o de aplicar la responsabilidad social es detectar cuáles son sus grupos de interés. Vale. Esta es la base de cualquier sistema de responsabilidad social o cualquier sistema sostenible, ¿no? De la sostenibilidad como tal. Y si vamos a vincularnos con todos nuestros grupos de interés, ¿cómo no nos vamos a vincular con nuestros propios hospitales, con nosotros mismos, que no somos competencia y que podemos enriquecernos? No tiene sentido, ¿no? Quiero decir, en otras áreas, a lo mejor pues sí, puede ser un más a más, pero es que en responsabilidad social y en sostenibilidad tiene todo el sentido del mundo, porque es la base. Entonces, ¿cómo no nos vamos a vincular? ¿Cómo no nos vamos a unir todos, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido. Pero además, hay una coherencia en la misión sanitaria, es decir, la salud es un bien común, no es un producto individual. Si los hospitales buscan promover la salud y el bienestar de las personas y las comunidades, deben también actuar colectivamente para cuidar el entorno, la equidad y la sostenibilidad del sistema. Por eso yo creo que es importante, ¿no? Y además, fijaos, los problemas sociales y ambientales, como las desigualdades, el cambio climático, la brecha digital en salud, no se resuelven desde un solo hospital. La acción conjunta, sin duda, multiplica el alcance y la capacidad transformadora, ¿no? Y lo hemos visto en los proyectos que hemos hecho, algunos de los que os voy a contar, eh, como cuando hemos compartido, por ejemplo, el proyecto Plata, que es un proyecto que llevamos a cabo, fue nuestro primer proyecto de la red, que es plataforma al alta voluntaria de un paciente vulnerable, donde le asignábamos un voluntario y ese paciente, siempre que venía a un hospital a hacer cualquier tipo de acción, ya sea una intervención, una consulta, cualquier cosa o cualquier cuestión administrativa, siempre le acompañaba ese voluntario a esa persona vulnerable, ¿no? Con lo cual se convirtió, digamos, en su familia, ¿no? Este proyecto lo hicimos entre 7 hospitales de comunidades muy diferentes. Galicia, Cataluña, Aragón, Madrid, y pusimos en común todos los grupos todos los equipos de trabajo social y llegamos a que todos tenían el mismo problema. El 33% de sus problemáticas sociales eran que no había apoyo familiar. Era uno de las problemáticas más comunes, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta que nos estamos encontrando todos con los mismos problemas, ¿no? Y implantamos este proyecto en todas estas comunidades, el proyecto Plátano, y del cual además recibimos muchos reconocimientos y yo creo que fue un ejemplo de cómo podemos hacer muchas cosas en común, ¿no? Pero además hay un intercambio de conocimiento y de buenas prácticas altísimo. Y esto lo vimos mucho en la pandemia. En la pandemia aprendimos muchísimo los unos de los otros con la red y tenemos algo muy sencillo, que es un grupo de WhatsApp donde ponemos
problemas que nos surgen, necesidades que tenemos, em, todo tipo de circunstancias y eso, errores que cometemos, éxitos que tenemos y evitamos duplicidades y aceleramos el avance entre unos y otros, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad no se improvisa, requiere inteligencia colectiva, la verdad. Y luego un alineamiento con los ODS y las políticas europeas. Por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible y que es la operativización de la sostenibilidad y de la responsabilidad social, fomentan la colaboración entre instituciones y yo creo que estar en red facilita acceder a financiación, proyectos, reconocimiento institucional, muchas cuestiones, ¿no? Bueno, yo creo que estas son bases, ¿no? En donde... Y además nosotros estamos vinculados con otras redes de responsabilidad social europeas. El año pasado participé en un evento titulado La responsabilidad social en Salud sin Fronteras en el Hospital Universitario de Lila, en Francia, y ahí reafirmamos todas estas redes que participaron en la necesidad de abordar la sostenibilidad sanitaria como un esfuerzo colectivo internacional. Los participantes, todas estas redes de las que os voy a hablar, hablamos de que la educación, la cooperación, la innovación son claves para construir los sistemas de salud más resilientes y justos y respetuosos con el medio ambiente. La verdad es que fue un momento interesante y participaron pues la red Growth Aliente, que es de Países Bajos, que está fundada en 1921 y que agrupa a comités y equipos verdes formados por profesionales sanitarios que desean trabajar de forma sostenible, ¿no? La otra, Klug, de Alemania, está fundada en el 2017 y cuenta con 800 miembros individuales y 60 organizaciones profesionales y está muy centrada en el cambio climático y financiada por proyectos y consultorías. Y Comité 2 de Desarrollo Sostenible, que es realmente uno de nuestros aliados más, bueno, de hecho la invitamos en la jornada que tuvimos en nuestro 10º aniversario el pasado 29 de septiembre del 2025. Comité de Desarrollo tiene 18 años y agrupa a 1.000 hospitales y clínicas privadas en diferentes niveles de madurez y es una asociación sin ánimo de lucro comprometidos con el desarrollo sostenible. La verdad es que se centran mucho en los profesionales sanitarios y están sensibilizados sobre las cuestiones que plantea el desarrollo sostenible y trabajan a largo plazo por la motivación necesaria de cualquier planteamiento eficaz. Bueno, Comité 2 de Desarrollo Sostenible yo creo que yo le llamo nuestro hermano mayor y nos han enseñado muchísimas cosas eh, y nos han vinculado ahora con proyectos europeos del cual os voy a contar más adelante. ¿Qué es la red? Para aquellos que no lo conocéis, la red es una asociación, porque nosotros ya somos asociación sin ánimo de lucro, que está compuesto por profesionales de diferentes hospitales públicos y concertados. No tenemos hospitales privados, también os lo digo, ¿eh? Por ahora estamos vinculando y se están asociando a nuestra red hospitales públicos y hospitales concertados, ¿no? Con un objetivo claro, que es implantar políticas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en el sector sanitario para beneficiar aspectos ambientales, sociales y de sostenibilidad y sobre todo de transparencia y gobernanza. Importante. Nos creamos en el 2015 y ya somos más de 60 hospitales. Se están incorporando nuevos hospitales eh, y somos más de 100 profesionales que estamos vinculados. Uno ya muchos en calidad de socios, otros están en ello porque nos estamos adheriendo de diferentes maneras, luego os lo contaré. Y en nuestros proyectos se benefician pues muchas personas, entre ellas tenemos cuantificada más de 100.000 personas beneficiadas, pero bueno, tendría que deciros muchos más, pero bueno. Esta es una foto del año pasado muy bonita que hicimos en el ministerio donde están pues muchos de nuestros aliados, socios, eh, ponentes en las mesas. En fin, es una foto muy entrañable que he querido compartir con vosotros. Como bien os he dicho, nacimos en el 2015 como un grupo, éramos 5 o 6 hospitales. Nacimos en Cedisa, en un
uno de estos proyectos que ellos hacen eh, en el Escorial, y en un grupo de trabajo de la RSC, y ahí nos dimos cuenta de estos hospitales que no había ningún referente sobre qué era la responsabilidad social. Hablamos del 2015. En esa época, cada uno entendía responsabilidad social como una cosa diferente, ¿no? Unos voluntarios, otros a medio ambiente, otros no había. Entonces decidimos, con un propósito común, como bien ha dicho Mercedes en la presentación, mm, vincular, ¿no? Que hubiera, integrar valores éticos de sostenibilidad ambiental y de compromiso social en las organizaciones. Y entonces empezamos, ¿no? A hacer pues diferentes jornadas. Empezamos a hacer jornadas en el 2016. Todos los años hacíamos una jornada y un proyecto. mm, Muy vinculado sobre todo a proyectos de dimensión social, y fuimos poco a poco consolidando. Primero en el 2016, ya os digo, una jornada nacional. En el 2017 hicimos la primera jornada internacional de responsabilidad social en España, en donde invitamos a más de 8.000 hospitales. Vino por primera vez el Comité 2 de Desarrollo Sostenible, vinieron hospitales, el primer hospital de Reino Unido que había sacado premio de responsabilidad social. Bueno, hicimos muchas cosas, ¿no? Participación en congresos, empezamos a participar en congresos, en las cumbres del clima, reuniones semestrales, planificación, cooperación. mm, bueno, todos los años hacíamos una jornada nacional o internacional y un proyecto, ¿no? La idea era, bueno, y empezamos siendo pues 5 hospitales, y cuando nos dimos cuenta, pues en el 2020 ya éramos 38 hospitales, y cuando seguimos dándonos cuenta, pues ya en el 2025 pues éramos 54 hospitales, y es cuando empezamos ya en el 2024 por el número que éramos 48, decidimos que teníamos que ser ya una asociación que ahora os contaré, ¿no? Estamos actualmente en todas estas comunidades. No estamos todavía en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Bueno, en algunas todavía nos faltan, pero estamos dando pasitos poco a poco. Valencia. Pero yo creo que en breve eh, esto crecerá. Os he querido traer todos los hospitales, puesto que es ANCA, todas las organizaciones en las que, hospitales y centros sanitarios, porque ya esta atención primaria ya está en nuestra, en nuestra red, y tengo que deciros. Entonces, como veis, casi todos son hospitales públicos, menos la Fundación Hermanas Hospitalarias, que es un hospital concertado, ¿no? Hemos obtenido muchos reconocimientos de premios de SEDIZA, el Hospital Optimista, Supercuidadores, el CSIC de Cultura Científica con el proyecto de Científicos en Prácticas que después os contaré. Bueno, esto siempre ha sido un motivador, yo creo, y un impulso, ¿no? Para que todos trabajemos y colaboremos mucho más, ¿no? Esta es nuestra misión, ¿no? Promover y desarrollar políticas de responsabilidad social y de sostenibilidad en el ámbito nacional, y queremos ser un referente en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en el sector, y que actuemos como un impulsor de cambio de las organizaciones. Estos son un poco los valores que nos definen: compartir, por supuesto. Nuestro lema es valor compartido, o sea que no lo entendemos de otra manera, ¿no? Transparencia, cómo no, solidaridad y compromiso con la salud y la innovación. Y son los pilares en los que nos hemos regido durante este tiempo, donde hemos, pretendemos generar un cambio cultural en el sector sanitario, establecer un modelo de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en nuestro sector, ¿no? Y que incluso ayude, ¿no? A mejorar que es un sector que puede ayudar con mucho a mejorar el planeta. Y bueno, y crear proyectos en todas las dimensiones que os he dicho anteriormente, ¿no? De buen gobierno, económico, social, transparencia. Tenemos muchos colaboradores. Quizás os he querido traer los más importantes, ¿no? Por si algunos os suenan, ¿no? Tenemos más. Pero bueno, estos son ya, digamos, los que llevan desde un histórico importante. Estos son nuestros convenios, los últimos, donde, mm, bueno, como podéis ver, está aquí ANCA, ¿veis?
pero hemos firmado alrededor de, no sé si han sido 10 convenios, corrígeme Mercedes, ahora lo leeré con más detenimiento y este año estamos firmando convenios, sobre todo convenios a nivel internacional, que hemos descubierto que hay mucho que hacer a nivel internacional. Bueno, ¿qué hacemos? Colaboraciones interhospitalaria, damos cursos de formación, como dimos uno hace 2 años que tuvo bastante éxito sobre la huella de carbono y la medición de huella de carbono, alianzas estratégicas con grupos de interés, proyectos de humanización y calidad y medio ambiente, jornadas de encuentro y contribuir a la consecución de los ODS. Esta es prácticamente nuestras acciones, ¿no? Actividades. Bueno, y aquí llega ya proyectos que llevamos haciendo desde hace un tiempo y que a mí me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Voy a empezar primero por el proyecto de sanidad por el clima, por ejemplo. El proyecto de sanidad con el clima, que lo venimos haciendo con Ecodes, con el que acabamos de hacer un convenio, un acuerdo importante, mm, es una organización de la que nos hemos vinculado desde hace ya bastante tiempo. Ellos trabajan mucho por el cambio climático y crearon la plataforma Sanidad por el Clima, mm, en la que la mayoría de nuestros hospitales se vinculan, ¿no? También han hecho Comunilab y hacemos muchos proyectos con ellos en donde intentamos que nuestras organizaciones se den cuenta de la importancia del cambio climático que se está produciendo y de cuánto podemos hacer, ¿no? Aquellos hospitales o centros sanitarios o centros de salud que hacen proyectos que están contribuyendo a la mejora del cambio climático, les animamos a que se presenten, digamos, como una especie de concurso, ¿no? Eh, que viene a raíz de un acuerdo firmado en el 2016 en Glasgow, en el que los sistemas sanitarios se comprometían a luchar por el cambio climático. Y entonces, estos hospitales reciben un título y un reconocimiento de que esas acciones que han llevado a cabo están contribuyendo. Se hace normalmente todos los años y se le da el reconocimiento a 10 organizaciones diferentes, ¿no? Igual que esto, hacemos otras muchas cosas con Ecodes, desde acciones formativas, desde acciones, jornadas y charlas que ellos nos dan y que nosotros ya compartimos porque, claro, nuestros hospitales cada vez se están, digamos, potenciando más en este tema y creo que pueden ser muy enriquecedor los unos con los otros, ¿no? Forética, os voy a hablar de Forética. Forética es uno de nuestros aliados desde el principio, desde el 2016. Empezó a participar con nosotros ya en el 2017 en la jornada internacional y ellos han trabajado siempre por definir la ruta, ¿no? eh, de la Agenda 2030, primero en materia de responsabilidad social y de sostenibilidad, y luego cuando vieron la importancia del sector salud, hace ya un par de años, han empezado a definir la ruta en el sector de salud, en el que nosotros somos miembros, digamos, activos y que participamos muy de lleno en jornadas para que entre todos definamos cuál es la ruta de nuestro sector en la Agenda 2030, o sea que imaginaros, ¿no? Otro proyecto que me parece un proyecto muy interesante a compartir con vosotros es el proyecto ¿Dónde están ellas? Este es un proyecto de dimensión social y es una iniciativa que ha hecho Parlamento Europeo. Esta iniciativa en la que ANCA ha firmado el año pasado y estoy completamente encantada de que así sea, consiste en que se firme un manifiesto donde se ensalza a la mujer en materia, en áreas de comunicación, ¿no? Os voy a explicar. Nuestro sector es un sector que tiene alrededor de mm, sus plantillas son más o menos de un 80% de género femenino, en la mayoría, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que luego en determinados entornos, como son ponencias, jornadas, charlas, seminarios, cursos de formación, ese porcentaje no está representado. Os diría que está representado en un 50% o a veces en otras provincias he detectado que menos o un 1 o un 2%, de verdad.
Entonces, cuando firmamos este manifiesto de una iniciativa que nace desde la propia oficina del Parlamento de España, que hay que recalcarlo, y que responde al ODS 5, pues lo que hacemos es impulsar porque haya esas mujeres, haya esa proporción de mujeres en esas áreas de comunicación, ¿no? Entonces, en nuestro acuerdo que hemos hecho con el manifiesto todos los hospitales o centros sanitarios, por último, por ejemplo, la atención primaria, lo que nos hemos comprometido es que todos los cursos, o sea, en darles al final de año todos los cursos de formación que nosotros tenemos en nuestros formación continuada, pues el número de profesionales, profesores o formadores mujeres y el número de formadores hombres, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando para ver cómo evoluciona. Es verdad que más adelante nos ocuparemos de dar cuántos seminarios, jornadas se hacen y en cuántos participan las mujeres. Pero sí que es cierto em, que eso podría colapsar departamentos de comunicación y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata precisamente de lo contrario, de, de poder dar una información que no colapse a nada de nuestros compañeros, ¿no? Pero buscaremos las soluciones al respecto. Este es un proyecto muy interesante en el que, mm, si queréis, luego hemos firmado prácticamente, si no son 60 son 50 y pico hospitales y además muchas sociedades científicas vinculadas con la red y me parece muy interesante. Y luego está el proyecto de científicos en prácticas, que os lo voy a contar un poquito más adelante, que he traído una diapositiva para ello, ¿no? Dejadme que ahora os lo expliques, que es una alianza que tenemos con el CSIC. Bueno, nosotros nos dedicamos a transformar el sistema de salud, a colaborar con los grupos de interés y formar. eh, Nuestro futuro va en una evolución de roles y de colaboración, en dar cada vez más formación en este tema, en participar y humanizar y en dar, comunicar y sobre todo dar visibilidad. Ese es un poco nuestro futuro. Mirad, este es el proyecto que os contaba de Plata, que yo ya me he querido adelantar, y en el que se beneficiaron más de 25.000 pacientes y 51.000 familiares. El programa Plata es que empezamos con el proyecto de Dimensión. Y este es el proyecto que yo os decía, de científicos en prácticas. Este proyecto consiste en lo siguiente. Es una alianza que hicimos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque ellos querían hacer un proyecto en materia de responsabilidad social y de sostenibilidad, ¿no? Y entonces creamos y desde el principio hemos sido sus socios estratégicos y mm, la verdad es que nos sentimos muy, es un honor participar con el CSIC, ¿no? En muchos aspectos. Consiste en lo siguiente, veréis. Mm, eh, lo que hacemos es que alumnos de tercero de la ESO de zonas vulnerables, muy importante este dato, zonas vulnerables, puedan pasar o estar durante la última semana de su año académico con grupos de investigación del Consejo Superior, grupos de investigación superiores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con grupos de investigación. Estos grupos de trabajo de investigación que son, imaginaros, la CREN de la CREN, para estos alumnos de tercero de la ESO, sobre todo, repito, en zonas vulnerables, esto significa prácticamente la NASA. ¿Por qué participa la red en este tema? La red participa en este tema porque nuestros institutos de investigación son esos centros en el sector sanitario. CSIC tiene delegado sus institutos de investigación, sus centros de investigación, en los institutos de investigación de los hospitales, ¿vale? Con lo cual nosotros lo que pusimos es a disposición del CSIC, mm, pues estos institutos de investigación, nuestros de nuestros hospitales, para que estos alumnos pudieran estar y pasar por nuestros grupos de investigación. Esto supuso algo muy importante porque nuestros equipos de investigación hacen acciones muy potentes
Y os digo ya desde primera hora que son los grupos de investigación que primero se llenan porque los alumnos quieren aprender mucho en temas de medicina, tanto de biomedicina como de muchísimas otras cosas que se están llevando a cabo, ¿no? Esto empezó en el 2018, pero debido a la pandemia tuvimos que esperar hasta el 2021, que fue nuestra primera vez, ¿no? Y lo hicimos con nada, 48 alumnos en la Comunidad de Madrid. Hoy en día han pasado por este proyecto 5.866 alumnos de zonas vulnerables que se han beneficiado. Hablo de 5.867 alumnos que han visto el proyecto, que han conocido el proyecto y se han beneficiado 187 grupos de investigación. Nosotros empezamos en la Comunidad de Madrid, como habéis visto, os pongo aquí, en el 2021-2022, eh, aumentó a 98 en el 2022-2023 y dimos el salto en el 2023-2024 yendo a Galicia, Asturias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid. Y en este último año, 2024-2025, ya hemos incluido Castilla y León. ¿Nos podéis hacer una idea la cantidad de grupos de investigación? Este último año hemos dado, el número de estancias han sido 144 niños. 144 niños a los que les damos un día, les damos la entrega de premios, que lo hacemos desde la sede del CSIC, y que conectamos con todos estos centros de investigación en Asturias, en Galicia, que esto parece Eurovisión ya. ¿Os podéis imaginar la ilusión de estos niños cuando recogen esos diplomas, ¿no? Porque es verdaderamente intenso y es verdaderamente integrante. No sé, me parece maravilloso, ¿no? Que podamos contribuir y poner este granito de arena eh, para que alumnos, sobre todo de zonas muy vulnerables, puedan ver que la ciencia está cerca, que pueden acceder, que no tienen que ser científicos de alto nivel, que pueden ser auxiliares o técnicos y pueden llevar la ciencia incluso a su vida familiar, ¿no? Entonces, y pueden salir de aquí, yo siempre digo, coincide que estoy la maestra de ceremonias en todas estas entregas, y yo siempre les digo, con que haya uno que sea un súper científico, ¿no? Como Einstein, ha merecido la pena este proyecto, ¿no? Así que, bueno, yo lo cuento con mucha ilusión porque de verdad que, que no sabéis cuánto bien estamos haciendo con este proyecto de dimensión social, ¿no? Este es un claro ejemplo, ¿no? Y participan institutos de Islas Baleares, el Instituto Fuenlabrada, por ejemplo, está, el Instituto de Gregorio Marañón, no quiero dejar ninguno porque serían un montón. El Vigo, bueno, en todas estas comunidades están y, bueno, es digno de mencionar especialmente, ¿no? En el 2025 nosotros organizamos dos jornadas importantes. La primera, nuestro 10º aniversario en el Ministerio de Sanidad con Javier Padilla, el secretario de Estado, y con María Neira, que se ha convertido en bueno, es nuestro referente, quiere ser nuestra persona honorífica y la que nos representa. Así que desde aquí le doy muchísimas gracias a María Neira. Y presentamos también la guía de descarbonización de centros sanitarios, que esto fue un granito. Estos son todos los profesionales que trabajaron de 5 hospitales eh, con un esfuerzo incansable. Yo se lo reconoceré siempre. Y aquí hablamos en esta guía que cuando queráis, Jonay, cuando queráis, no tengo ningún inconveniente en compartirla con vosotros. La tenemos de manera digital, pero también la tenemos de manera física, de verdad, y estaré encantada en repartirla a los miembros que están hoy y que han presentado y que asisten a esta jornada, a esta tertulia. Y bueno, fue maravilloso porque creo que ahí podéis ver un ejemplo de lo que es el esfuerzo conjunto, eh, donde podéis ver cómo se ha llevado a cabo el alcance 1, el alcance 2, recomendaciones para cómo llevar el alcance 3 y luego no solo eso, sino eh, recogimos las buenas prácticas las buenas prácticas a nivel nacional
no solamente de España, Reino Unido, sino también de Francia. Pero esta es la primera edición. Ya lo dejo, Mercedes. Va a haber una segunda edición y lo vamos a hacer con hospitales internacionales de los cuales estamos generando alianzas, como la Ana, Coordinación de... discúlpame que te interrumpa. 5 minutitos para dejar tiempo para que te hagan preguntas. Bueno, es que veo que me he ido de tiempo, perdonad. Sí. Es Entonces, verdad, voy a acelerarlo, perdonad, es que me he emocionado, disculpad. Esto es todo lo que hemos hecho a lo largo del año, 6 jornadas, asistencias, convenios, 12 hospitales que hemos firmado, Parlamento Europeo, hemos hecho en el Congreso Nacional de Hospitales de Zaragoza y bueno, en el Congreso de la SECA también estuvimos. Hemos estado en el Congreso por primera vez en un Congreso mundial donde presentamos esta guía de descarbonización y el póster de científicos en prácticas y ya somos una asociación que nos hicimos en el 2024 con el propósito, ¿no?, de posicionar centros sanitarios como instituciones y cultura de valores, innovadora, sostenible y comprometida. Hicimos un plan estratégico, lo hicimos en el Hospital de Guadarrama. Utilizamos el DAFO y PESTEL. Estos son nuestros 5 objetivos. Visibilizar la existencia de la red, garantizar la sostenibilidad, promover alianzas, convertir la red en referente en responsabilidad social y también en referente en materia de sostenibilidad medioambiental. Em, Vamos a hacer muchos proyectos, digamos, eh, mm, de futuro, que luego os contaré. Y bueno, deciros que el futuro del sistema sanitario no depende solo de la medicina, depende de cómo lo cuidemos y que la sostenibilidad es la nueva dimensión de la calidad asistencial. Así que muchas gracias, perdonad. Gracias, Mercedes, por decírmelo, porque yo he perdido la noción del tiempo. Me he emocionado con los proyectos, perdonad. pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, la pasión que pones en la red, ya dije inicialmente que es el alma de la red y ya lo habéis visto en vivo y en directo. Ella está, vamos, centradísima en toda la responsabilidad social. Si no fuera por ella, yo creo que la red no existiría hoy por hoy. No creo, no. Y muchísimas gracias por esta presentación. Jonay me Mm. ha comentado que ahora hay un tiempo, pues como de unos 25 minutos como máximo, para que hagáis preguntas, que seguro que tenéis un montón y que Ana os las va a contestar con encantadas de la vida. Bueno, podemos hacerlo las dos, Mercedes. Vale, sí, sí, pues hacemos las dos. Yo pongo mi granito de arena Claro que y sí, nada, os claro que sí. animo, Para eso eres la secretaria general. sí, gracias. Bueno, yo os animo a que hagáis preguntas porque ahora mismo tenemos la red tiene en cartera muchos proyectos que si nos preguntáis algo contaremos, súper Sí. interesantes y bueno, pues cualquier pregunta que queréis hacernos sobre cómo poder participar, interaccionar con la red o alguna duda que os haya surgido, pues por favor hacerla. Pregunta si podéis contarnos los próximos proyectos y cómo participar que Muy yo creo que bien. es una parte que te vas a lucir mucho, Ana, cuéntalo. Bueno, es un proyecto. No, se luce la red. Yo aquí solo soy la voz de la red de Bueno, algo representantes más que la voz, pero a bueno. todos vosotros. Pues mira, sí, nosotros tenemos proyectos muy interesantes para este año. Tenemos 4 proyectos de diferentes dimensiones. Un proyecto es la firma del manifiesto de una inteligencia artificial responsable y sostenible. Este proyecto es un manifiesto que ha llevado a cabo Forética con algunas otras organizaciones y que está basado en 5, digamos, 5 principios. El primero es alinear la IA con objetivos relacionados o vinculados con la sostenibilidad y la descarbonización. El segundo es proteger la naturaleza y reducir el impacto ambiental de la tecnología. El tercero es garantizar que implantemos una IA ética, segura, transparente y respetuosa con los derechos humanos. El cuarto es promover la inclusión, la diversidad y la equidad. Y el quinto es asegurar una buena gobernanza y responsabilidad social en su desarrollo de uso.
Este es un proyecto importante. No sé si vosotros conocéis Forética, a lo mejor los que no estáis en el sector empresarial a lo mejor no lo conocéis, pero es la asociación que digamos, que aglutina a todas las empresas que apuestan por la responsabilidad social y la sostenibilidad. La responsabilidad social empresarial, que para el cabo es lo mismo que la RSC, y la sostenibilidad. Y entonces tiene una vinculación altísima a nivel internacional y, y trabajan muchísimo por este fin, ¿no? En todas sus dimensiones. Y bueno, ya voy a tener una reunión en breve con ellos para materializar qué hospitales, que hasta ahora son prácticamente todos, eh, quieren firmar este manifiesto. Este es uno de los proyectos. Otro proyecto, María José, es un proyecto muy interesante, que es un proyecto de investigación de cálculo mediante contabilidad social del valor social generado. Este proyecto es un proyecto que venimos desde hace tiempo mm, trabajando. La persona que lo va a liderar es Pedro J. Ponce Lozano. Es una persona, para que os hagáis una idea, que defiende, ¿no? Que defiende, va a defender su tesis doctoral en este tema. Y además, desde un punto de vista, yo creo que muy científico, muy válido, ¿no? El proyecto eh, es una propuesta de un modelo de eficiencia a través de la monetización del valor social y emocional generado. Y proporcionamos un nuevo paradigma, y él va a crearnos un nuevo paradigma que tiene en cuenta el impacto social percibido de los stakeholders en nuestra gestión sanitaria y hospitalaria. Es un proyecto muy interesante en el que hemos presentado el 26 de febrero, ¿verdad? Que tuvimos nuestra asamblea y que lo que vamos a realizar es una investigación de la mano de expertos de contabilidad social monetaria con experiencia en el sector público. Y el fin no es solo hacer este modelo de monetización, que eso ya de por sí es muy importante, ¿no? Sino generar un valor compartido. Por eso la red se ha vinculado. El diálogo entre los hospitales y expertos en instituciones nos va a permitir consensuar variables de valor y metodologías también, y nuevos hallazgos e indicadores que permiten contribuir tanto la gestión sanitaria, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como la comunidad científica. O sea que no va a ser un proyecto exclusivamente que vamos a hacer para un hospital, no. La idea es que entre todos definamos cuáles van a ser esas variables que vamos a utilizar para medir ese valor, cuantificar y contabilizar el valor social y la emoción. Mm, que yo creo que esto es muy importante, el valor emocional que generamos, ¿no? Bueno, es un principio de vulnerabilidad, o sea, tiene una bioética europea y basada en un principio de vulnerabilidad. Estos son los 6 principios de contabilidad social, es decir, basados en universal, sistematicidad, intersectorial, integridad, perspectiva mm, de multi-stakeholder y fiabilidad. Y estos son los 4 supuestos en los que vamos. No quiero entrar en una cuestión más técnica, por eso he querido daros una globalidad, ¿no? Esta es la metodología que vamos a llevar a cabo. Estamos ahora en esta fase inicial. Él va a defender la tesis el mes de abril y nada más que defienda la tesis nos ponemos en acción todos los hospitales que se han querido vincular, ¿no? Entonces, bueno, esto es algunas de las cosas que os he querido traer que necesitamos para monetizar el valor social de un hospital, valor social del mercado, que se llama MOVAS por ejercicio, el valor social de no mercado, el valor emocional y recursos necesarios. Bueno, algunas de las cosas que vamos a necesitar en este proyecto. El tercer proyecto que vamos a hacer es un proyecto muy potente, es un proyecto europeo que se llama Implementación de soluciones para la mitigación. En Europa,
La reducción de huella de carbono se entiende por mitigación y adaptación al cambio climático. Es una aplicación del Fondo Horizon de la Unión Europea. Este proyecto persigue digamos, un objetivo que es desarrollar y poner en funcionamiento un marco escalable para la atención sanitaria resiliente al clima y la reducción del carbono, ¿no? El objetivo prioritario es que vamos a contribuir a la descarbonización, la resiliencia climática y la preparación de los sistemas sanitarios y de las poblaciones europeas mediante el desarrollo, validación y escalado de intervenciones, marcos métricas y tecnologías sanitarias bajas en carbono. Bueno, esto va a estar todo basado en evidencias y aplicables en distintos contextos. El proyecto es un proyecto muy potente. eh, Se ha hecho porque, bueno, se da cuenta, nos estamos dando cuenta, especialmente la Unión Europea, que es la que ha sacado este concurso al que vamos a litigarnos, vamos a presentarnos en abril. Y es que, bueno, pues se está aumentando considerablemente el cambio climático, hay un aumento de carga, ¿no? De enfermedades, escasez de personal, incremento de costes, pero vemos que el concepto, que las acciones de mitigación y la adaptación pues están como muy divididas, muy fragmentadas. Es decir, que en las tomas de decisiones que se hacen del día a día en el sector sanitario no se tienen en cuenta tanto la mitigación como la adaptación, ¿no? A el cambio climático. Y por eso se están sacando cada vez más proyectos desde la Unión Europea para que esto eh, se pueda incluir, ¿no? Y este es el proyecto, este es el desarrollo del proyecto. Perdonadme, es todo en inglés porque todo lo tenemos que hacer en inglés. Os he querido yo traer diapositivas en español, pero y ahora os las voy a traducir, ¿no? Pero para que veáis, hay 7 proyectos, o sea, 7 bloques de trabajo diferentes. Nosotros vamos a participar en el proyecto VP2 y el VP5, ¿no? Como esto es muy difícil de ver y de... ¿Sí, Guadalupe? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, este proyecto fundamentalmente eh, tiene diferentes estadios. Hay una parte en donde ahí se trabaja más el análisis del ciclo de vida, el análisis de los flujos materiales, modelos de atención mejorados. Hay otra parte en donde se mapeará y evaluará las prácticas de adaptación climática, con infraestructura, con fuerza laboral. Hay otra tercera parte que cuantifica los cobeneficios sanitarios y económicos y mitigación, modelos epidemiológicos, económicos, sanitarios. Hay una cuarta parte que se basa en la primera y en la tercera, en donde va a haber un marco armonizado de evaluación de esa mitigación y adaptación utilizando análisis de multicriterio. Por eso se ha contratado a universidades como la Universidad de Hamburgo, la Universidad, el Trinity College, que es quien lidera, bueno, Universidad de Turín, ya lo veréis. Y nosotros vamos a participar en la 5 en donde vamos a pilotar el marco en diversos entornos sanitarios europeos a través de herramientas digitales, modulares y paneles de control. Hay otro sexto que traduce los resultados en las prácticas guías de implementación, que aquí también queremos participar. En definitiva, esto está basado, ¿no? La red en la VP5 no hemos asumido el liderazgo porque es la primera vez que participamos, pero vamos a aportar experiencia, conocimiento, capacidades. Y bueno, yo creo que tiene mucha base empírica este proyecto y actúa como facilitador de diseminación y de escalado y es un conector entre tecnologías bajas en carbono y su implementación real, ¿no? Yo creo que es un lujo que se pueda. Nosotros, no sé, hay muchos hospitales de la red que se han propuesto y estamos y los están evaluando para poderlos llevar a cabo, ¿no? Yo creo que aquí la red aporta principalmente herramientas prácticas, ¿no? Marcos teóricos con modelos operativos, con evidencia práctica validada por pares y bueno, vamos a proponer e identificar prácticas ya implementadas para reducir la huella ambiental y la de carbono del sistema sanitario. Vamos a aportar conocimiento práctico. A ver si.
puedo quitar, esto es, para la preparación de infraestructuras y profesionales, cadenas de suministro, y vamos a identificar tecnologías sanitarias con alto potencial de reducción de emisiones y colaborar en su evaluación y en su pilotaje. Bueno, estos son eh, para ser miembros, ¿no? No para ser miembros, sino para ser pilotajes, o sea, ser hospitales pilotajes, tenemos que tener comprometido unos días, 27 días, durante 4 años. Podemos ser pilotos centrales o replicables, ¿no? Que son 15 días durante 4 años. Y tenemos, como podéis ver, una retribución económica que nos dan. Esto es una aproximación, también os lo digo, porque todavía todo esto se está plasmando y tienen que estar en este momento, eh, están evaluando qué hospitales pueden participar. Tened en cuenta que van a participar, eh, mm, fijaos todos los socios que están, Trinity College, Politécnica de Toronto, Estados Unidos, em, los hospitales. ECO es una red de hospitales pediátricos infantiles, esta organización y además son hospitales objeto de estudio. Está también el HAS, la asociación alemana que os he contado antes, nosotros, otra de Ucrania, como podéis ver, dos de Ucrania, la de Francia, la nórdica Centra de Sostenibilidad, en la que es posible que nos asociemos con ellos, Nocomet, y Benia, que es una consultora catalana, y la Universidad de Glasgow. O sea, fijaos qué cantidad de socios están de un altísimo nivel y que todos van a contribuir en lo que son expertos, unos en métricas, otros en experiencia. Bueno, es riquísimas las reuniones, no os podéis hacer una idea. Este es es otro proyecto que estamos haciendo, que es una propuesta de investigación de compra verde en el sector sanitario. Es un proyecto de investigación con este objetivo, realizar un análisis descriptivo nacional e internacional del grado de implantación de compra verde en hospitales y centros sanitarios, identificando brechas, barreras, facilitadores y casos de éxito que permitan formular un marco de indicadores y una hoja de ruta aplicable al sistema sanitario español. Vamos a recoger eh, cómo se produce la compra verde a nivel internacional y también a nivel nacional, y con eso vamos a establecer una ruta y sobre todo vamos a hacer recomendaciones a las organizaciones, sobre todo a los departamentos de compra, tanto de consejerías como de hospitales, de cómo podemos incluir parámetros de sostenibilidad. Estos son los 5 objetivos específicos: cuantificar el nivel de integración de esos criterios ambientales, comparar la situación española con experiencias internacionales, recopilar y validar casos de éxito nacionales e internacionales, proponer un marco de indicadores KIPS y un indicador de madurez en compra y diseñar una hoja de ruta estratégica. No me quiero enrollar más porque es que esto, Ana, sí, bueno, eh, el tiempo creo que está ya más que finiquitado. Entonces, ¿alguna pregunta queréis hacer más? Porque ya no, yo no he visto nada en el sistema, no he visto más preguntas. Yo quiero felicitaros tanto a Ana María como a Mercedes y a toda la red. Vamos, es contagioso el entusiasmo. Enhorabuena. Y yo creo que ha señalado muchos puntos interesantes, ¿no? Pues en la Asociación María Calidad Asistencial también, ¿no? Intentamos, ¿no? Medir, ¿no? Y evaluar resultados, ¿no? Yo no sé si dentro de, porque habéis señalado en varios de estos proyectos, ¿no? Y en proyectos pasados un poco qué retos plantea, ¿no? La medición de resultados en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Quizás en otros ámbitos, ¿no? De la calidad asistencial, ¿no? Como puede ser la eficiencia, la efectividad, ¿no? Clínico-asistencial es más fácil, partimos de historias clínicas electrónicas, ¿no? Y sí, probablemente una cultura, ¿no? Al respecto, pero no sé sí. si puedes compartir un poco cómo puede o cómo se puede hacer esto también en temas de sostenibilidad, ¿no? Porque un poco la experiencia que vamos viendo, ¿no? Es que los sistemas de información no están tan estructurados en otros ámbitos fuera del ámbito asistencial, ¿no? Y que luego que sobre todo, ¿no? La comparación, ¿no? O la metodología para poder comparar es muy complicada, ¿no? Pero bueno, me callo, no sé si puedes o podéis un poco comentar al respecto. Gracias. Mm.
Bueno, yo creo que tienes razón, que Jonay, mm, llevar la... es verdad que vosotros hacéis una medición en temas reales de calidad que se están llevando a cabo, y yo creo que a través de la red y de los proyectos que podemos hacer, corrígeme Mercedes, que tú eres un vínculo entre ambas instituciones y ambas áreas, ¿no? Ujú, Yo he trabajado muy poco en calidad asistencial. La conozco por nuestro compañero, por Pedro Ruiz y por Carolina Varela, que han sido no solamente aliados, sino personas muy cercanas a la responsabilidad social que he aplicado en el 12 de octubre y a la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que es una buena reflexión, Jonay, que hay cosas que podemos vincular mucho y llevarlas a la realidad. Proyectos que yo he llevado a cabo en el 12 de octubre en materia de responsabilidad social han hecho que la calidad asistencial sea mejor, no cabe la menor duda. Y uno de los proyectos fue, por ejemplo, el proyecto em, Lucas y el hilo mágico, ¿no? En el que en una transformación de espacio que en principio decís, ah, pues es una simple transformación de espacio. Bueno, os cuento, una transformación de espacio, cuando los niños van a ser operados y se enfrentan a un momento de incertidumbre, que es traumático, operarse es traumático, pero para un niño muchísimo más, ¿no? Y lo vinculamos con un cuento, de manera que antes de que los niños entraran, con un, en la en admisión les daban un código QR y con ese código les contaban un cuento. O sea, los payasos de Fundación Teodora, que son los que crearon el cuento, salía el cuento. Y durante 10 minutos el niño veía Lucas y el hilo mágico, el cuento. ¿Y qué pasaba? Que cuando venía el celador a recogerle y le llevaba a la zona de quirófano, la primera puerta de entrada ya estaba decorada con Lucas y el hilo mágico. Y se abría esas puertas y todo el pasillo, el techo, todo era la primera escena de Lucas y el hilo mágico. Y luego iban a por el pasillo y el hilo mágico estaba por encima del pasillo, lo veían, porque los niños iban en la cama. Y en la zona de prequirófano lo decoramos todo con la segunda escena, con escenas de Lucas y el hilo mágico. De manera que los niños dejaron de prestar atención al miedo que tenían de la incertidumbre y centraron toda su atención en Lucas y el hilo mágico, en el cuento. De manera que cuando esos niños, el pasillo que les llevaba, que ya no era quirófano uno 2 y 3 sino el quirófano trompeta, el quirófano piano, el quirófano, mm, bueno, pues guitarra. Entonces, los niños, primero, el anestésico, menos anestésico. El tiempo de reanimación, bastante mejor, porque estaban en una zona también de Lucas y el hilo mágico. El nivel de ansiedad de los niños, bajísimo. El nivel de ansiedad de los padres, bajísimo. Los profesionales podían trabajar mejor. Eso aumentó muchísimo la eficiencia. Hicimos un estudio eh, psicológico con la UNED, en el Departamento de Psicología, para ver la eficiencia de ese proyecto. Se ha demostrado la eficiencia. Entonces, claro que sí, Jonay. Es que esto hay que llevarlo al mundo real. Estas que son palabras tan maravillosas, hay que llevarlas al mundo real y por eso hay que hacer cultura, porque si llevamos estos proyectos y contamos estos proyectos en los servicios, son los primeros los servicios que te van a decir, oye, yo necesito esto y acoplamos, ¿no? El proyecto. Yo creo que Yo cuando antes en la introducción, eso que he hablado, eh, os hablaba de un poco de ser un nexo de humanizar, ¿no? La asistencia sanitaria. Y esto forma parte de la sostenibilidad y la sí, responsabilidad social. Es decir, la sí, calidad asistencial mide todo, mide los KPIs, mide el tiempo de quirófano, mide cuántos pacientes, mide cuántos vuelven a ingresar, mide todo. Y eso es necesario, porque si no mides no sabes dónde estás. desde Pero luego. hay otra parte de humanización, de sostenibilidad, de reducir emisiones, de reducir estrés en los profesionales, de reducir, yo qué Exacto. sé, un aerosol en los niños o en un adulto que se van cambiando para mejorar la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad, al fin y al cabo, es un todo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que ir desmenuzándolo, cada uno en su parte, en su área, pues para trabajarla y optimizar eso.
pero al final lo que realmente es una mejora de todo el sistema sanitario, porque Totalmente. si tú reduces el estrés de los profesionales con diferentes proyectos o con diferente, y eso lo mides y resulta que hay menos bajas, los profesionales están más centrados, están más felices, están más contentos, trabajan mejor, pues eso es al final sostenibilidad del sistema sanitario. Lo mismo con los pacientes y muchas veces en las compras verdes, en el utilizar en vez de un gas anestésico, utilizar otro, en vez de Exacto. generar menos residuos. O sea, al final todo es responsabilidad social porque es que esto no es infinito. Esto es, desgraciadamente, los recursos son finitos. Lo que tenemos que hacer es intentar optimizarlos manteniendo todo lo que es la calidad de asistencial, porque estamos trabajando con salud, ¿no? Pero en esa salud hay niños, hay pacientes, hay ancianos, hay profesionales, hay todos, estamos todos ahí metidos. Y lo que tratamos es intentar, pues eso, mejorar esa asistencia y mejorar al fin y al cabo el sistema. Total, total. Estoy completamente de acuerdo. Esta tiene que ser nuestra, yo creo, nuestro fin. Y yo creo que por eso es importante estar aliados con calidad asistencial, con todas las asociaciones de calidad asistencial, mucho más en ANCA, que ya habéis visto que la Comunidad de Madrid junto con la de Islas Baleares es la que más está vinculada, tiene muchos hospitales que son de la red y además es que tenemos una, yo creo que estamos muy, muy unidos. Coincide que además Mercedes es nuestro puente, como he dicho desde el principio, pero yo creo que Jonay, ahora el enfoque que estás llevando y vuestra junta directiva apuesta por la responsabilidad social y la sostenibilidad y yo dispuesta a lo que queráis. La red es vuestro aliado.